Buenos días. Vamos a ver hoy los controles del tronco cerebral. Recordemos que el tronco cerebral es un vástago de más o menos unos 10 a 12 centímetros de longitud que une entre sí la médula, el cerebro y el cerebelo. Está constituido por importantes cordones de sustancia blanca, los llamados pedúnculos cerebrales y cerebelosos, que se acoplan a formaciones y que contienen múltiples fascículos, tanto en sentido ascendente y descendente. Y en su centro, en su interior, se concentran importantes núcleos de los pares craneales. Además, hay importantes centros reguladores neurovegetativos de la actividad respiratoria, del vómito, la respiración, la frecuencia cardíaca, la secreción salival, la animal, la ilusión, etcétera, etcétera. Aquí vemos desde abajo el cerebro. Acá vemos las estructuras del tronco cerebral. Esto que está acá es el bulbo. El bulbo es como si fuera una pirámide de vértice truncado. Mide más o menos unos 3 centímetros de longitud. Y se encuentran los núcleos de los últimos pares craneales. Aquí tenemos el puente de Barolio o protuberancia. Y aquí tenemos el mesencéfalo, donde se encuentran los pedúnculos cerebrales. Aquí, esto que está aquí es la salida del tercer par, el motor ocular común. Acá tenemos la salida del nervio trigémino, de la raíz motora y la raíz sensitiva del nervio trigémino. La salida del séptimo par y la salida de la raíz motora aquí del trigémino. Bien, vamos a ver un poquitito entonces que en el tronco cerebral, esto es visto desde la parte posterior, se encuentran importantes núcleos motores, parasimpáticos, sensitivos, el trigémino, coclear, vestibular, y los núcleos de los pares craneales. El motor ocular común, el patético, trigémino, oculomotor externo, facial, vestibular, vestibulococlear. El glosofaringio, ¿sí? El glosofaringio, acá ya entramos en lo que es el bulbo, el vago, el espinal o vago accesorio y el hipogloso. Bueno, dijimos que también teníamos importantes haces motores y sensitivos. Bueno, acá está el lóbulo, el cerebro. Acá en celeste tenemos la circunvolución frontal ascendente. Recuerden que aquí se proyecta el famoso homúnculo de Penfield y Rasmussen, donde hay en el tercio inferior de la circunvolución frontal ascendente, o área motora primaria o prerolándica, hay una importante representación de todo lo que es la cara, las manos y los brazos. Y la parte superior, digamos el tercio superior, fundamentalmente corresponde a la pierna. Bien, el lóbulo frontal, aparte de esta circunvolución frontal ascendente, tiene 3 circunvoluciones: la circunvolución frontal superior, media e inferior. Aquí tenemos el área, que es el área motora primaria, donde se encuentran las neuronas de los cuerpos, las neuronas de Betz. El área premotora, el área prefrontal, que se encuentra en este sector. Bien, entonces, desde esta área surge el haz piramidal. El haz piramidal, aquí lo vemos pasar por la cápsula interna. La cápsula interna es un desfiladero muy angosto que se da entre el tálamo, la cabeza del caudado, y el globo pálido y putamen hacia afuera.
Bueno, aquí vemos bajando, esto es el pedúnculo cerebral, o mesencéfalo, cerebro medio, por la parte anterior de los pedúnculos cerebrales. Aquí ya lo vemos en el puente de Barolio. Fíjense que ya no es un tracto muy sólido como era aquí, sino que está un poquito desperdigado, ¿sí? Está un poquito desperdigado allí, ven los diferentes haces. Posteriormente ingresa a nivel del bulbo, y en el bulbo, digamos, se va a decusar. Se va a decusar, va a pasar hacia el lado contrario. Hacia el lado contrario de la médula. Y va a estar, digamos, entonces, en la parte anterior, en el cordón anterior medular. Bien. Con respecto a los haces ascendentes, en rojo tenemos la sensibilidad superficial a través del espino talámico, todo lo que es la sensibilidad termoalgésica, digamos, el núcleo de la neurona se encuentra en el ganglio de la raíz posterior, allí tiene otra vía, una vía que ingresa a través de la parte de atrás de la médula, va a subir 1 o 2 segmentos y se va a decusar. Se va a decusar y va a formar el haz espino-talámico. Ese haz espino-talámico lleva toda la sensibilidad superficial, asciende por, digamos, lo que es el bulbo, lo que es el puente, va a formar todo lo que es acá el espino talámico y llega hasta los núcleos de la base, hacia el tálamo, hasta la porción lateral del tálamo, y de allí hacia la región postnodal sensitiva. Con respecto a lo que es el cordón posterior, recordemos que el cordón posterior lleva fundamentalmente toda la sensibilidad profunda, son haces largos, constituyen los fascículos de Gold y de Burdach, ascienden en forma directa hasta el bulbo. En el bulbo ahí hace sinapsis con una segunda neurona y se decusa. Se decusa, va hacia el lado contrario y va a formar lo que es el disco medio. Llega también entonces hacia el tálamo. Bueno, como para un poquitito hacer un resumen, en el mesencéfalo tenemos los núcleos del tercero y cuarto par. A nivel de la protuberancia tenemos el quinto par, en la porción un poquito más hacia abajo caudal, el sexto par, motor ocular externo, y el séptimo par. A nivel de la unión entre la protuberancia y del bulbo, el octavo par, el coclear acústico, y en el bulbo mismo tenemos los núcleos desde el par número 9 hasta el par número 12. Vamos a entrar entonces de lleno en los síndromes, los síndromes mesencefálicos. Bien, acá tienen el mesencéfalo, es un corte digamos, axial del mesencéfalo. Acá tienen los pedúnculos cerebrales. Acá se encuentran los haces córtico-vulvar y córtico-espinal de la vía piramidal, la sustancia negra, el núcleo rojo y el núcleo del tercer par. El tercer par, el motor ocular común. En el síndrome de Weber, fundamentalmente hay una lesión en la parte anterior, donde se altera el haz piramidal, ocasionando una hemiparesia, digamos, facio, braquio, plural, contralateral, y hay
ipsilateral, hay compromiso del tercer par. O sea, que del lado de la lesión hay un compromiso del tercer par craneal y contralateralmente hay una hemiparesia o plejía facio-brachioplural contralateral. Bien, ok, aquí lo tenemos un poquito mejor dibujado, ¿sí? La afectación entonces de esta parte, digamos, anterior. Resumiendo, del lado de la lesión voy a tener una parálisis del tercer par. ¿Cómo se va a manifestar una parálisis del tercer par? Por una, digamos, estrabismo de tipo divergente, o sea, el ojo del lado afectado va a estar desviado hacia afuera. También si hay afectación de las fibras parasimpáticas del tercer par, va a dar lugar a una midriasis, o una dilatación que no responde a la luz, y va a haber una ptosis palpebral. Recordemos que el elevador del párpado está inervado por el tercer par. Eso del lado de la lesión ipsilateral. Del lado contrario vamos a tener una plejía facio-brachiocrural y también una, digamos, parálisis de la mitad inferior de la hemicara, o sea, una parálisis de tipo central. Bien, aquí lo tienen un poquitito mejor, como para que se entienda un poquitito mejor. Supongamos que la lesión es del lado derecho, vamos a tener una parálisis del tercer par de este lado, del lado derecho, por lo tanto se va a manifestar por una ptosis palpebral, una desviación del ojo derecho hacia afuera, un estrabismo divergente, una midriasis, y contralateralmente vamos a tener una plejía o paresia facio-brachiocrural. Por esto es que se llama síndromes alternos. Los síndromes del tronco cerebral son síndromes alternos, o sea que alternan una afección ipsilateral de un par craneal con una plejía contralateral. Bien, si la lesión está un poquitito más hacia atrás, un poquito más profunda y hacia el medio, va a dar lugar a un síndrome de Benedict. El síndrome de Benedict va a tener una afectación del núcleo rojo, por lo tanto va a tener un hemitemblor contralateral con afectación del pedúnculo cerebral, los haces córtico-espinales, va a tener una hemiparesia contralateral, y por afectación del menisco medio, recuerden que el menisco medio lleva toda lo que es la sensibilidad profunda, va a tener una hipoestesia profunda contralateral. ¿Sí? Bueno, síndrome de Benedict. ¿Sí? Hay una afectación un poquitito más medial y un poquitito más profunda hacia atrás. Bien. Aquí tenemos en un dibujo para un poquitito mejor esquematizado la afectación en el síndrome de Benedict o del tegmento mesencefálico. Para resumirlo, tenemos una parálisis del tercer par, tenemos ptosis palpebral, tenemos midriasis, todo esto del lado de la lesión, y contralateralmente una hemiplejía facio-brachiocrural, un hemitemblor de tipo intencional, de tipo extrapiramidal, una hemiataxia y hemiasinergia con hemianestesia del lado pléjico contralateral. Bien. Entonces, aquí lo tienen un poquitito graficado con el dibujo. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Bueno, si, si lo que está afectado ahora es
es el fascículo longitudinal posterior. Si la lesión es un poquito más para atrás y está afectado el fascículo longitudinal posterior, vamos a tener lo que se llama síndrome de Fovin superior. El síndrome de Fovin superior, bueno, es muy parecido al anterior. Hay una hemiplegia contralateral a la lesión, hay una parálisis ipsilateral del tercer par, pero existe una parálisis de la mirada conjugada. Recuerden que el fascículo longitudinal posterior es un fascículo donde, digamos, asocia los núcleos de los dos lados de los nervios oculomotores. Y por lo tanto, todavía aquí no se ha excusado y existe una parálisis de la mirada hacia el lado contralateral. Es decir, el paciente, supongamos que tiene una lesión del lado derecho, una lesión del lado derecho, va a tener una hemiplegia contralateral, o sea, izquierda, una parálisis del tercer par ipsilateral y una desviación de la mirada hacia el lado, digamos, de la lesión. Es decir, mira a la lesión, los ojos miran a la lesión, no miran al lado, no pueden mirar al lado pléjico. ¿Sí? Desviación conjugada de la mirada hacia el lado de la lesión. Bueno, aquí entonces, síndrome de Fovin superior, ¿sí? Nuevamente, la parálisis ipsilateral, la ptosis palpebral, contralateralmente la hemiplegia, la desviación de la mirada hacia el lado de la hemiplegia, y hay una parálisis de la mitad inferior de la cara, parálisis facial de tipo central. Bien, aquí está. ¿Ok? Bueno, vamos a la puente, a la protuberancia. Bueno, la protuberancia, cuando está afectada la protuberancia en el sector medial, eso ocurre generalmente por afectación o oclusión de los ramos de la arteria basilar. La arteria basilar, recuerden que, digamos, que se inicia, digamos, a través de las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales se unen y van a dar lugar a la arteria basilar. Cuando está afectada la parte medial, ahora vamos a ver una esquemita, hay síntomas corticoespinales entonces de la piramidal, hay afectación de lo que es todo el menisco medio, recuerden toda la sensibilidad de tipo profunda, y hay una parálisis del sexto par ipsilateral. Y puede dar lugar también, entonces, por afectación del fascículo longitudinal posterior, de una parálisis de la mirada hacia el lado de la lesión. Es decir, el paciente, digamos, mira hacia el lado pléjico y no hacia el lado de la lesión cerebral. Bueno, bueno, acá tenemos, por ahí no se ve demasiado bien esta foto, ¿sí? Acá tenemos lo que es el puente, acá tenemos el núcleo del nervio facial, la parte, entonces, el tracto espinal del nervio trigémino, la parte lateral del núcleo vestibular, la parte medial,
Y acá lo que les decía, el fascículo longitudinal medio, y acá tienen el menisco medio. ¿Mm? Bien, ¿eh? Entonces, cuando tenemos una lesión de la parte lateral, ¿eh? Tenemos por afectación de gas espinotalámico, bueno, tenemos una hipoestesia, o de la parte analgésica y de la parte de frío y de calor, branquiocrural y contralateral. Por afectación del el octavo par, tanto los núcleos vestibulares y cocleares, podemos tener vértigo de tipo central, distalmus o hipoacusia bilateral. Por afectación del séptimo par, vamos a tener una parálisis facial ipsilateral. Por afectación del quinto par, vamos a tener ya sea una parálisis motora o sensitiva del nervio trigémino ipsilateral. Por afectación del pedúnculo cerebeloso medio e inferior, una ataxia, y caída hacia el lado de la lesión, y por afectación finalmente de las hipotálamo espinal, un síndrome de Horner ipsilateral. Bien. Si otros síndromes que seguramente son mucho más frecuentes cuando está afectada la parte anterior, recuerden la diapositiva previa, cuando está afectada la parte anterior de la protuberancia, tenemos lo que se llama el síndrome de Emilia-Gruber, que seguramente es uno de los más frecuentes síndromes troncales. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Por afectación del haz córtico-espinal, va a tener una parálisis brachiocrural contralateral, contralateral, ¿sí? Y una parálisis facial de tipo periférica ipsilateral. ¿Ok? Bueno, si lo que está afectado un poquitito más hacia atrás es el fascículo longitudinal posterior, bueno, va a tener lugar lo que se llama síndrome de Foville inferior. El síndrome de Foville inferior, como habíamos dicho anteriormente, hay una parálisis o paresia brachiocrural contralateral y una parálisis de la mirada conjugada horizontal homolateral. Vamos a ver entonces, Emilia-Gruber, ipsilateral, vamos a tener una parálisis de tipo periférico, o sea, tanto del facial inferior como del facial superior. Recuerden que acá ya el haz piramidal está cruzado. Estamos ya hacia abajo. Y contralateral, una hemiparesia branquio-crural contralateral. Bien. Bueno, resumiendo entonces, el síndrome de Emilia-Gruber, contralateralmente tenemos una lejía brachiocrural, contralateral, y ipsilateral, tenemos una parálisis de tipo periférica. Ya porque en esto está afectado o el núcleo o la salida del nervio. Por lo tanto, el facial ya no es de tipo central, sino de tipo periférico. La parálisis facial es de tipo periférico, o sea, afecta la parte superior como la parte inferior de la cara. Bueno, el síndrome protuberancial, entonces, medio, ¿sí? Acá tenemos el menisco medio, acá tenemos las pirámides, acá están el fascículo longitudinal posterior.
va a dar lugar a lo que recién decíamos, el síndrome de Fovit inferior. Recordemos entonces, ipsilateral del lado de la lesión, parálisis facial periférica, parálisis del abducens y parálisis de la mirada conjugada hacia el lado de la lesión. Y contralateralmente, una hemiplegia brachiocrural. Bien. Entonces, ¿eh? tenemos la parálisis facial periférica, ipsilateral, contralateral, la parálisis brachiocrural, y hay una parálisis de la mirada hacia el lado de la lesión, hacia el lado de la lesión, ¿ok? ¿Sí? El paciente, fíjense que mira hacia el lado pléjico, no puede mirar hacia el lado de la lesión. A diferencia del fovil superior, donde la mirada está desviada hacia el lado de la lesión cerebral. Bueno, sigamos un poquitito más abajo y entramos en el bulbo. Los síndromes vulvares, un poquitito desde el punto de vista didáctico, lo podemos dividir por lesión de la parte ventral, por lesiones de la parte lateral y por la parte dorsal del mismo. En general, los accidentes cerebrovasculares es la causa más común de estos síndromes. Bueno, no sé, no importan por ahí los nombres. Este es un síndrome vulvar anterior, síndrome de Raynaud de Gerin. Aquí, entonces, ven ustedes, esto es todo lo que es el bulbo, la pirámide vulvar, la salida del par 12, la oliva vulvar, el haz espinotalámico, el haz espinocerebeloso, bien, los distintos núcleos, el fascículo longitudinal posterior, todos los núcleos de los últimos pares craneales. Bueno, entonces, cuando hay una afectación de la parte vulvar anterior, hay una parálisis del hipogloso, del lado de la lesión, y hay una hemiplegia del lado contralateral. Ahí entonces, en el síndrome vulvar anterior, hay una parálisis ipsilateral del hipogloso, con una plejía contralateral. El síndrome de la oliva vulvar, en el síndrome de la oliva vulvar, la representación se representa por sacudidas musculares, rítmicas, involuntarias, de los músculos del velo del paladar, de la laringe y de la faringe. Por lo tanto, está un poquitito afectada de todas estas estructuras que interfieren o intervienen en la deglución y en la foneación. Bien, entonces como para resumirlo, el síndrome vulvar anterior, o síndrome de Gerin, si ustedes quieren, del lado de la lesión hay una parálisis de la mitad de la lengua con hemiatrofia. Puede haber una parálisis del hemivelo palatino y de la cuerda vocal. Esto constituye lo que se llama el síndrome de Evelis. Parálisis del trapecio y del esternocleidomastoideo por afectación del nervio espinal. Y hay una desviación de la lengua hacia el lado de la lesión. Contralateralmente existe una plejía brachiocrural, ¿sí? Una plejía brachiocrural, y hay una pérdida entonces del tacto discriminatorio. Nuevamente es importante para entender
todos estos síndromes, la presentación de estos síndromes, que sepamos un poquitito la ubicación y la salida, entonces, de todos estos nervios y los núcleos que se encuentran de los últimos pares craneales. Bueno, si lo que está afectado es la parte media, entonces tenemos una hemiparesia por afectación de las piramidal, una afectación contralateral del sentido de la posición y del movimiento, y de la discriminación táctil por afectación del menisco medio, y hay una parálisis ipsilateral de los músculos de la lengua con desviación de la lengua hacia el lado de la lesión. Eso es por afectación entonces del hipogloso. Bien. Ok. Bueno, esto es un poquitito resumiendo lo que dijimos recién. Vamos a ver, bueno, este es el síndrome del hemibulbo, se llama de Babinski-Nagiot. Bueno, acá lo que existe es una lesión extensa, hay una anestesia o una hipoestesia del trigémino, del lado de la lesión, hay parálisis del velo del paladar, de la faringe, de la laringe, de la lengua, y hay un síndrome cerebeloso. Eso entonces es producido por la afectación de los núcleos de los últimos pares craneales. Y del lado opuesto a la lesión, hay una hemiplegia con anestesia, pero de tipo superficial. El síndrome de Wallenberg. El síndrome de Wallenberg es la lesión lateral, es una afección lateral del bulbo. Es la más frecuente de los síndromes de bulbo y generalmente se debe a un infarto, a una isquemia, y la afectación de los núcleos vestibulares, da lugar entonces a la presencia de nistagmos, de vértigo, náuseas, vómitos, por afectación del haz espinotalámico, da un trastorno contralateral en cuanto a hemianestesia de tipo superficial contralateral, y por afectación del fascículo simpático descendente, un síndrome de Clover-Horner ipsilateral, caracterizado por miosis y enoftalmía. Hay compromiso también entonces de los nervios del noveno y del décimo par. Esto trae aparejado ronquera, disfagia, ¿sí? y afectación del reflejo nauseoso por afectación del noveno par. Bueno, por afectación del núcleo tolítico hay una diplopía vertical y de una ilusión de inclinación de la visión. Entonces, resumiendo, del lado lesional, cuando está afectada la parte lateral del bulbo, vuelvo a repetir, tengan presente una imagen, un esquema de los distintos núcleos y salida de los nervios del bulbo. Del lado lesional hay una disminución de la sensibilidad termalgésica, puede haber una afectación de las fibras simpáticas, síndrome de Horner, puede haber vértigo, y hay una parálisis
de los pares craneales bajos, por afectación del núcleo en vivo, el noveno, el décimo y el número 11. Por lo tanto, hay pérdida del reflejo nauseoso, dificultad en la deglución, ronquía y dificultad en la articulación de las palabras. Contralateralmente, hay una hipoalgesia o hipoestesia a nivel de tronco y de extremidades. Bueno, el síndrome de Abeles está caracterizado por una lesión del núcleo ambiguo. Ya lo vimos en unas diapositivas anteriores. Por lo tanto, hay una afectación de una parálisis del velo del paladar y de la laringe del mismo lado de la lesión. Hay afectación también entonces del décimo, del número 11, y esto generalmente también se produce por una digamos, isquemia de la parte de la circulación posterior de la arteria vertebral. Bueno, estos son otros síndromes que por ahí no mencionamos anteriormente, que es el síndrome de Parinot. El síndrome de Parinot se encuentra por una lesión a nivel del mesencéfalo, una lesión rostral del mesencéfalo. ¿Qué es lo que tienen estos pacientes? No pueden bajar escaleras, hay una limitación de la mirada vertical superior, de la mirada hacia abajo. Hay retracción palpebral, hay parencia de acomodación. El síndrome de Parinot es un síndrome mesencefálico rostral posterior. ¿Sí? Bien, ok. Acá entonces, ir un poquitito resumido. Son pacientes que tienen alterada la mirada vertical. ¿Sí? No pueden bajar las escaleras. Tienen anormalidades en los reflejos pupilares, fotomotores, de acomodación. Hay retracción del párpado superior y hay una pérdida del reflejo de convergencia. Bien, otros síndromes que por ahí no mencionamos, esto también se encuentra el síndrome de enclaustramiento, locked-in syndrome, es una lesión protuberancial bilateral. Aquí hay parálisis facial bilateral, parálisis de la delusión, de la fonación, de los movimientos oculares, hay mutismo, tetraplegia, pero hay conservación de la conciencia y de los movimientos oculares verticales y del párpado superior. Es un verdadero síndrome de enclaustramiento. Bueno, dejamos un poquitito acá y seguimos posteriormente con la afectación más baja, los síndromes medulares. Bueno, muchas gracias.